Tal como lo advirtieron vecinos, un árbol de proporciones estuvo a punto de aplastar a un conductor en Avenida Quilín, en la comuna de Peñalolén. Expertos afirman que el desplome de árboles en la vía pública es consecuencia del cambio climático. Vamos a analizar las causas tras este fenómeno. Estamos para eso en contacto con Iván Grez, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días a todos ustedes. Estábamos comentando esta caída de un árbol de importantes proporciones. Durante la semana también tocó en Las Condes. Esto no es nuevo. Sin embargo, quiero ir al fondo de esto. Son árboles de muchos años, que llevan mucho tiempo. Los mismos vecinos allí en Avenida Quilín decían, este árbol de todas maneras algún minuto se iba a caer porque estaba seco. Esa es una de las causas, pero ¿hay otras que pueden influir ahí? Muchísimas. Existe una idea en la población general de que los árboles no necesitan mantención. Y resulta que en todo momento los árboles en su desarrollo van requiriendo distintos tipos de intervenciones, ya sea para guiarlos, para darle forma, disminuir volumen, etc. Y esas actividades no se realizan en los árboles urbanos, digamos, en la generalidad. Claro. Es difícil generalizar en estos casos, ¿ya? Cada árbol es una situación particular que va a requerir un análisis propio. Pero no solamente atribuirle a uno de las causales, ya sea o la mantención o el estado sanitario, el lugar de emplazamiento que no fue bien diseñado, y muchas otras que confluyen y hacen posible que los árboles tengan un nivel de estrés importante y generen esta condición de riesgo que debiéramos planificar con tiempo y evitarla. Ahí hay un punto, Iván, me quedo con lo que tú dices. Cada árbol es una situación particular, es un organismo independiente, digamos, y puede por distintos factores estar en ese sentido. Ahora, se habla mucho del cambio climático, de la déficit hídrico, porque por un lado la mantención siempre uno desde el ciudadano lo ve desde la poda de los árboles, pero más bien por porque el tema... la mantención no es solamente la poda de los árboles, sino que... Esa es una parte. El problema es que uno piensa que solamente el mantenimiento es por la poda, pero tiene que ser un mantenimiento bastante más integral, ¿no? Totalmente, desde el momento de la plantación. ¿Ya? Hay que planificar por qué ponemos ese árbol de esa especie en ese lugar. ¿Ya? Sabemos que tenemos un problema de cambio climático que es generalizado para todos los árboles, ya sean urbanos o en forma natural, en el bosque. ¿Ya? Estamos observando que hay un nivel de estrés importante en la vegetación debido a la disminución de precipitaciones. Por lo tanto, si un árbol está en el contexto urbano y tiene estrés por contaminación, por dificultades de espacio, por que no se han, como muestra la imagen, que no se han intervenido en el momento que se inician las pudriciones, etcétera, ya tiene un sometimiento a estrés mucho mayor. Por lo tanto, genera un adicional a la condición de riesgo que se da por el hecho del cambio climático. No voy a discutir que es un factor importante, pero en general los árboles urbanos tienen condiciones de jardinería, condiciones de riego, que podrían mitigar en cierta medida el problema del cambio climático. Pero no obstante, no se balancean las copas respecto a la condición de raíces y otras actividades que se podrían eventualmente realizar y que al momento no se consideran y no se toman en cuenta en los planes municipales o en las, casas particulares. A ver, por ejemplo, cuando hablamos de la poda de rama o de extensiones del árbol, eso es bien relevante, no solamente porque uno dice no, por el tema de que empiezan a enredarse, digamos, en los cables, es por el peso que se va generando y si efectivamente el tronco logra soportar eso. Eso es una parte, ¿no? Sí, es solo una parte, porque también hay que pensar que los árboles no solamente crecen hacia arriba, sino que también crecen hacia abajo. Justamente, las raíces. El desarrollo radicular, ¿ya? Y el anclaje que tienen que tener estos árboles de grandes dimensiones es mucho más importante. Pero como están confinados en espacios que generalmente están rodeados de cemento, asfalto o algún otro elemento, ¿ya? Hacen que esa pequeña tasa que todos creemos que es suficiente no lo es, porque concentra el agua de riego en una superficie muy pequeña y el bulbo húmedo, que es la parte que se moja dentro del suelo, ¿ya? Es bastante pequeño. Por lo tanto, las raíces no exploran o las raíces, si hay un sobreriego, se pudren y consideran también condiciones de riesgo. Ahora, un pequeño detalle. Los árboles en general no debieran ser podados, ¿ya? Porque tienen una estructura y es una estructura natural que es balanceada con sus raíces. El problema es que como hay cables, hay ductos, hay elementos que hay que proteger, debemos podar. Ahora, cuando el árbol esté estresado, lógicamente debemos eliminar el material seco, por lo menos,
y tratar de balancear el árbol de manera que quede equilibrado, que su centro de gravedad quede bajo. Y eso son cosas que no se toman en consideración en el momento de efectuar las podas por parte de los operadores. Claro, se poda a todos los árboles por igual y no la planificación desde cada espécimen y otro. Iván, quiero preguntarte, ¿hay señales? Porque, por ejemplo, en la situación de Quilín que estábamos viendo la imagen y los vecinos decían, nosotros siempre advertimos al municipio que este árbol se podía caer. ¿Qué señales puede tener uno desde la poca información, digamos, para ver esa posibilidad de que efectivamente un árbol de tamaño importante pueda caer en algún minuto? Mire, yo voy a ser bien abierto al decirlo. Sé que es complejo la respuesta, en el sentido de que cada árbol es, como ya lo dije, un ser independiente. Pero si hay observación de algún grado de pudrición, ya sea en la base o en las ramas, si hay una parte del árbol que está seco y el resto no, implican que tiene problemas sanitarios importantes, ¿ya? Generalmente apreciamos en la copa que hay un cierto sector que está seco y el resto como que no tiende a tener la misma condición o tiene una condición un poco más favorable, ¿ya? Eso implica que hay un desbalance y ese desbalance va a generar un desequilibrio mecánico que eventualmente ante un viento o alguna intervención de algún tipo puede generar o desganches o caída del árbol, ¿ya? Entonces, esos son síntomas importantes. También un síntoma importante que podemos apreciar cualquiera de los televidentes es la presencia de rebrote en distintas partes del tronco. Eso implica que el árbol está sometido a estrés y tiende a buscar la sobrevivencia de algún tipo. Yeah. Y otro elemento importante que pudieran considerar los vecinos es que de un año a otro hay una producción mucho más importante de frutos, ¿ya? El árbol tiende a sobrevivir a como dé lugar. Y una de sus condiciones es, dado que me estoy muriendo, produzco la mayor cantidad de frutos posible. Esta es como la imagen de que siempre se dice medicina de la vela, ¿no? Cuando en algún minuto la vela está a punto de extinguirse y saca la última llama. Esto también lo podríamos aplicar con los árboles, ¿no? Yo creo que sí, lo podemos aplicar directamente. Ya. De hecho, una de las técnicas que podemos utilizar en producción de frutos es estrechar los árboles. ¿Ya? En el ámbito agronómico se ha estudiado mucho más. En el ámbito forestal falta mucha investigación al respecto, ¿ya? Acá yo lo que recomiendo generalmente a los vecinos cuando nos llaman por estos casos es primero hacer un análisis de un especialista en términos visuales, en términos de toma de algunas muestras. Pero posteriormente es posible incluso escanear los árboles para saber dónde están los panos de debilidad y abordar eso. Y hay una cosa que es sumamente importante. Uno siempre quiere su árbol, ¿ya? Y lo trata de salvar a como dé lugar, pero hay un momento en que ya no es posible y hay que pensar en los reemplazos. En algunos años más, en muchas de las avenidas de Santiago se va a generar esa situación en forma generalizada, porque los árboles son todos muy antiguos, son todos sometidos a los estrés propios de la ciudad. Claro. Por lo tanto, debiéramos desde ya estar pensando en el replante y hacerlo gradual para que no tenga este impacto de que en una avenida completa o en un parque haya que reemplazar todos los árboles de un solo golpe. Claro, ese es el punto. ¿Y cómo habría que hacer? Y creo que ahí me imagino el concepto, Iván, es la gradualidad en términos del reemplazo de árboles, ¿no? Pensando en la capital por el estrés que están inmersos. Esto va a pasar sí o sí. ¿Ya? Por lo tanto, lo que debiéramos estar pensando ahora es reemplazar los árboles que estén más afectados por árboles de mediana talla, ya sea de la misma especie o de otra más conveniente o de la que les guste a los vecinos. Ese es un tema a discutir. Pero se debe ya pensar en ese reemplazo. Entonces se reemplazarán, no sé, el 10% de los árboles más afectados antes de que caigan. Claro. Y conforme van pasando los años, hacer una campaña de reforestación o de revegetación paulatina que nos permita generar un ciclo. Al completar el primer ciclo, ya sea la municipalidad o los particulares, van a tener armado este anillo y van a ir reemplazando cada 20, 25 años o los que sean, dependiendo de la especie, ¿ya? Por nuevos árboles los que estén más viejos, más afectados. Y se va a notar mucho menos. Nunca va a quedar descubierta el área urbana. Claro. Iván... si bien todos lo sabemos, nadie le ha puesto el cascabel al gato. Sí, ese es el punto. Iván, en esa planificación, otra pregunta. Me imagino que también al planificar, al ver, al reforestar, digamos, al pensar en reforestar en algún minuto y reemplazar los árboles que están más dañados, más estresados, también habría que pensar en lugares donde ya no puede haber un árbol debido a las condiciones, al estrés que igualmente va a estar de acuerdo, porque las condiciones, pensemos en las grandes avenidas del barrio alto. ¿Ya? En su momento eran grandes jardines, etcétera, los bandejones centrales, etcétera.
Hoy las condiciones son totalmente distintas. Sí. Entonces hay que pensar en cambiar las especies de partida, ¿ya? Y los emplazamientos. A lo mejor ya no caben los 50 árboles que hay en una cuadra, sino que caben solamente 10. Y eso es parte de un plan piloto, un plan director, que les permita al planificador, primero, expresar estos riesgos y a los ejecutores ir haciendo las labores paulatinamente, de modo de que la comunidad esté consciente de que esto es por el bien de la comunidad completa. Justamente. Y funcione de mejor manera. Y por el bien de los árboles también. Claro que esto implica una cantidad de recursos económicos bastante importante. Sí. Sí, ese es el punto. Y es importante, y creo que es clave también ese punto. O sea, no pensar que aquí es un árbol, hay que reemplazarlo y poner el mismo árbol. Hay que entender también por qué se está reemplazando y por qué se llegó a ese minuto, a ese punto, ¿no? Claro, y realizar además una importante investigación respecto al tema. Eso. Hay muy poca investigación en arboricultura urbana, ¿ya? Porque no da el tiempo, no hay los financiamientos, las municipalidades están apagando los incendios en general, ¿ya? El árbol que se cayó, el árbol que la señora quiere que lo poden, etcétera, y no hay una posibilidad de hacer un buen catastro que nos permita una planificación de largo plazo, que nos permita digamos, una estructuración de la vegetación urbana en torno por comuna, aunque sea, con las particularidades de cada una de las comunas, ¿ya? Entonces, eso es importante que empecemos a hacer esa conciencia y nos permita, en los próximos 10 años, poder generar planes directores que nos hagan más eficiente la labor de los especialistas en árboles urbanos. A ver, hay un tema acá también, y estábamos hablando del cambio climático y específicamente del déficit hídrico. Yo recuerdo un punto de prensa de la alcaldesa de Providencia hace algunas semanas donde dijo aquí se va a replantear las áreas verdes en términos de de flora que sea más que eficiente, que use menos agua. Habría que también, pensando que este déficit hídrico va a seguir, pensar en, al replantar un árbol, tener esa consideración. Sí, en términos de la especie. Totalmente de acuerdo, y ojalá, ahí me pongo la camiseta, a mí me gusta mucho trabajar con árboles nativos que están más adaptados a las condiciones, etcétera, pero los árboles nativos también están teniendo un cambio. Hay que hacer un análisis muy fino respecto a cantidad de árboles, tamaños máximos, etcétera. Pero además estoy muy de acuerdo con la señora alcaldesa en el hecho de que gran parte del agua que gastamos en el riego de la vegetación urbana se gasta en céspedes, en prados, sí. ¿Ya? Se gasta en arbustos que tienen gran consumo de agua. Hay que buscar alternativas que nos permitan cubrir el suelo de forma hermosa, de forma paisajística y que tengan un bajo consumo de agua. Y eso también se aplica para los árboles, ¿no? ¿Perdón? ¿Se aplica también para los árboles lo que estamos comentando? Para los árboles también, es la misma lógica. Sí. Es la misma lógica. Si requerimos que la vegetación requiera menos agua porque la tenemos, o sea, tenemos menos agua. ¿Ya? Este es un año particularmente seco. Vamos a tener particularmente árboles estresados y vamos a tener este problema que estamos viendo en pantalla con mayor, regularidad, frecuencia que lo teníamos los años anteriores. Entonces, va a quedar demostrado a finales de la temporada que el único camino que es viable es hacer las intervenciones a tiempo y bajar el consumo de agua mediante el cambio de especie y mediante el manejo de las mismas. Ahora, Iván, estamos viéndolo, comentando contigo, muy explicativo, de los distintos factores que van estresando los árboles y que terminan con esta situación que estábamos comentando. La contaminación, ¿cuánto juega ahí también? Es un papel importante y está discutido, pero en definitiva no hay un juicio preciso respecto a el grado de ataque o el grado de daño que puede causar la contaminación. Pero sí afecta, y afecta en gran medida. Por esa razón, en muchos de los casos, los que nos dedicamos a esto, privilegiamos especies de hoja caduca. Porque como cambian las hojas todos los años, el material particulado que ya pegado en las hojas, ya sea por las mismas resinas que tienen las hojas o algunos otros factores, ya se eliminan año a año. Pero no hay que llevarse solamente a eso, porque los árboles de hoja, entre comillas, perenne, que permanece la hoja en el árbol todas las estaciones del año, también tienen un recambio. Entonces, es más lento, pero es un recambio efectivo. Por tanto, la contaminación sí afecta, no lo podemos discutir, pero está en este momento en evaluación por varias investigaciones que se están realizando. No podría dar un juicio de magnitud respecto a cuánto es lo que incide, pero es un elemento a considerar. Sí.
Iván Gress, agradecerte nuevamente estos minutos, esta explicación, y para tener también en consideración, hay que planificar gradualmente, entender también que aquí hay un gran desafío. Muchas gracias. Listo. Un Gracias a abrazo, ustedes, que buenos estén muy días. bien.